Y el momento con la información tiene que ver con un programa que se abre no solamente a las agendas de las temáticas locales, provinciales, nacionales, sino también, como todo ciudadano del mundo, queremos que la gente sepa más o menos cuáles son los cambios en los tableros internacionales de la geopolítica. Para ello tenemos a alguien muy vinculado a nuestra ciudad, a la historia de nuestra ciudad, que se ha proyectado sobre todo en el conocimiento profundo acerca de la historia, la cultura y la política de Rusia, como es el caso de Cristian Lamesa, que está con nosotros. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Gustavo, encantado de estar acá en los estudios de Radio Monk, al lado tuyo, que sí, esta ciudad que no soy nacido y criado acá, pero es mi ciudad, es mi lugar en el mundo, como siempre digo, y me adoptó con mucha generosidad, así que contento de estar acá. Bueno, una noticia internacional que aparece en los segmentos de los noticieros que dice se reunió Vladimir Putin con el presidente norteamericano Donald Trump. Y uno dice, bueno, ¿qué hablaron? ¿Qué decidieron? ¿Qué está por pasar? Sobre todo porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania y supuestamente se ensaya o hay intenciones de que esa guerra termine. Sí, a ver, yo vengo diciendo desde antes incluso que ganase la presidencia Donald Trump, que no tengo la más mínima duda, nunca la tuve, de la voluntad del republicano para llegar a un acuerdo de paz con Rusia. Es totalmente distinto el escenario al que nos presentaba Joe Biden, que es el que promovió esta guerra, el que genera esta guerra de la OTAN contra Rusia, es Joe Biden, y originalmente se inicia en la presidencia de Obama, donde casualmente Biden era su vicepresidente. Hoy la situación es, como te decía, un Donald Trump que tiene la voluntad de llegar a una solución que ataque las causas profundas que generaron la guerra. El mismo Donald Trump ha dicho en declaraciones de hace apenas horas que él entendía las preocupaciones de Rusia respecto a la OTAN acercándose a sus fronteras y que estaba totalmente convencido de que esta preocupación era lícita y que aparte era anterior a Putin incluso. La reunión que tuvieron en Alaska los dos mandatarios fue realmente muy buena, con muchísimo simbolismo de todo tipo. Si querés nos extendemos después, porque en ese sentido dejó muchísima tela para cortar. En lo práctico abordaron no solo el tema Ucrania, sino también futuras relaciones bilaterales y de asociación entre los dos países que yo veo muy posible, no solo posible, sino que son necesarias para el proyecto que Donald Trump tiene en su mente de reindustrialización de los Estados Unidos y de este proyecto del MAGA Movement, del movimiento MAGA. Y llegaron a acuerdos interesantes en Alaska, los cuales después le presentó a Zelensky y a esta especie de cofradía europea que lo acompañó como si fuese un nene al que hay que llevar de la mano al jardín de infantes, temiendo que pasara un desaguisado como el del Salón Oval de hace algunos meses atrás. Y ya al día de hoy sabemos a través del canciller Sergei Lavrov de la Federación Rusa que Zelensky desechó dio por tierra con todas las sugerencias, todo lo que se arribó positivo con Donald Trump. Se está totalmente negado y totalmente en contra de cualquiera de esas medidas que allanarían el camino hacia la paz. Y hubo un dato muy interesante de las últimas horas, Gustavo, y con esto cierro, y es el hecho de que volvió a atacar Ucrania con drones, generando un perjuicio importante, el oleoducto Druzhba, que es el que lleva petróleo a Hungría y a Eslovaquia, dejando cortado el suministro de este vital elemento para estos dos países, que hay que recordar que no es casual, son dos países que se oponen a la guerra desde hace mucho tiempo. Víctor Orbán, a Robert Fico esto le costó 5 disparos, salvó la vida de milagro, y Donald Trump en las últimas horas le mandó una nota a Víctor Orbán. Hay que recordar que tienen una amistad muy grande entre ellos dos, diciéndole que era su gran amigo y que estaba muy enojado con esto que había hecho Zelensky de atacar este oleoducto. Así que yo creo que acá tal vez se pase a otro nivel en el cual Donald Trump tenga que empezar a presionar de una forma más concreta para llegar a obtener lo que quiere, su agenda, que es justamente arribar a la paz,
hacer negocios. Y paradójicamente estos europeos que están apañando a Zelensky son muchos de los globalistas europeos que están financiados y apoyados por el globalismo financiero internacional, que yo siempre digo, queremos saber qué es, veamos el foro de Davos todos los años. Ahí está el poder que dirige estos tipos y son los que quieren que fracase el proyecto soberanista de Donald Trump. Ahora, ¿qué son esas medidas que supuestamente adopta Donald Trump? Porque no olvidemos que hay intereses económicos y se habla mucho de las tierras raras. ¿Qué son? Las tierras raras son una serie de minerales que hoy se han vuelto imprescindibles para el desarrollo tecnológico de cualquier país. Donald Trump quiere reindustrializar a su país, que recordemos que a partir de los 70, especialmente en los 80, con esto de derivar toda la producción a China y a otros lugares para tener mano de obra barata, se construyó unos Estados Unidos que hoy son una potencia con grandes corporaciones mega multimillonarias y con una clase trabajadora y una clase media empobrecida y en unos niveles que hoy el sueño americano es la pesadilla americana. Para esta reindustrialización necesita sí o sí minerales de tierras raras para hacer estos minerales se usan desde la tecnología que permite construir automóviles con toda la tecnología que llevan hoy, hasta teléfonos celulares, televisores y aviones y armamento de última generación. De estos minerales Estados Unidos depende absolutamente de China porque China no solo explota, sino que procesa el 90% de las tierras raras a nivel mundial. Entonces la asociación que haría con Rusia y Ucrania, los territorios que ya son parte de la Federación Rusa, que eran territorios ucranianos, tienen muchos minerales de tierras raras. Rusia tiene muchos, Groenlandia también tiene mucho, lo que explica lo que había dicho Trump acerca de Groenlandia. Y la asociación con Rusia sería para empezar a procesar estos minerales y cortar esa dependencia con China. Por eso, Gustavo, claramente hay muchos negocios en común. No sería la primera vez que Rusia y Estados Unidos son socios, aliados y amigos a mediados del siglo XIX. Tienen una historia en común muy fuerte. Por ejemplo, a vos que te gusta la historia, al presidente Abraham Lincoln, el Imperio Ruso lo apoyó para que ganara la guerra civil, mientras que a los confederados los apoyaba el Reino Unido y Francia para disgregar a los Estados Unidos. Entonces, y en la Segunda Guerra Mundial también tuvieron una alianza muy fuerte y un vínculo personal muy estrecho Franklin Roosevelt con Joseph Stalin. Dicho esto, concretamente a lo que se arribó entre Rusia y Estados Unidos en Alaska es algo que ya había anticipado Steve Witkoff, ese brillante negociador y amigo personal de Trump, que en su momento manifestó que la única salida lógica a esta situación, en una situación en la que en el campo de batalla Ucrania claramente está perdiendo y cada vez está perdiendo peor, unos hackers entraron en los documentos secretos del Estado Mayor ucraniano y ahí hay documentación oficial que muestra que al día de hoy militares ucranianos muertos y desaparecidos ascienden a 1.700.000. Son números desde la guerra mundial que no se veían esos números. Entonces, en esa situación, lo único lógico que dijo Witkoff y que avala Donald Trump es el reconocimiento de las 5 nuevas regiones, el reconocimiento internacional de la soberanía rusa sobre esas 5 regiones, la soberanía rusa, el quite de las sanciones a la federación y por supuesto la garantía de que Ucrania va a ser neutral y que no va a ingresar en ninguna alianza militar, que es algo que de hecho figura en su constitución. Y por supuesto garantías de seguridad que por supuesto que serían para Ucrania y para Rusia. Eso es básicamente lo que se pide y Zelensky sigue empeñado en seguir sacrificando a su pueblo y en seguir perdiendo territorio. Esto que vos estás analizando, interpretando y concluyendo, ¿es hablar bien de Trump? Yo tengo una valoración muy positiva de Donald Trump en este momento respecto de lo que está haciendo puntualmente en el conflicto de la OTAN contra Rusia. Y mi valoración es positiva porque yo claramente como analista y que estudio mucho esto, yo sé que estuvimos 3 años al borde de una guerra mundial que hubiese tenido características nucleares.
Y si no se llegó a ese límite fue porque yo estoy convencido que esa paciencia estratégica de Rusia fue alimentado por la prácticamente certeza de que Donald Trump iba a llegar a la Casa Blanca y que con Donald Trump el diálogo iba a ser totalmente distinto. Entonces, tener una perspectiva en la cual estos globalistas no dudaron en llevar al mundo al borde del Armagedón, con un presidente que está articulando todos los esfuerzos para encauzar al mundo, y no solo en Ucrania, también lo quiere hacer en Oriente Medio, también lo quiere hacer en otros lugares, a una situación de paz, a mí me parece que es sumamente valioso e importante. En Venezuela, que estuve hace pocos días allá, me parece que la situación ahí puntualmente sí se está equivocando, por supuesto. Yo no sé, sinceramente, porque con Donald Trump hay que separar lo que dice de lo que hace. Muchas veces dice o hace cosas para distraer de lo que realmente es importante y quiere efectivizar. Yo espero que sea un globo de ensayo lo de Venezuela, porque daría por tierra con todo lo que yo realmente valoro positivamente que está haciendo, y esa famosa ambición que tiene por el Premio Nobel de la Paz no estaría demasiado bien visto que genere una agresión abierta contra justamente el país bolivariano. Estamos hablando con Cristian Lamesa, que es analista internacional y por supuesto hace una profundización de la visión geopolítica acerca de las principales potencias. ¿Qué ocurre con dos actores que, sin lugar a dudas, juegan, pero hay que ver cómo juegan? China por un lado y Europa por el otro. Sí, es muy importante, porque China es el otro gran actor. China es un protagonista en este juego a tres bandas. A ver, a mí me parece que Donald Trump, estoy prácticamente convencido que Donald Trump tiene otra cosa muy positiva, que él entendió como empresario, como hombre de negocios que es, que el mundo ya es multipolar. De hecho, esto mismo lo ha dicho Marco Rubio hace poco. Entonces, bueno, yo sostenía esto cuando él era candidato. Cuando Donald Trump, yo decía, para mí Donald Trump ya entendió que el mundo es multipolar. Y lo que él va a intentar hacer es meter a Estados Unidos dentro de ese mundo multipolar como una gran potencia y como uno de los tres principales polos de poder, que van a ser Rusia, China y Estados Unidos. Y de ahí que van a marcar sus áreas de influencia. Vos fijate que sobre Taiwán a Donald Trump creo que no le escuchamos decir nada, cuando Taiwán era una obsesión de los demócratas y una provocación permanente con China. Y sí habla y sí muestra los dientes cuando habla del Canal de Panamá, de Groenlandia, de Canadá, México. Es su área de influencia. Que como ayer lo decía con un colega tuyo de Capital, estas áreas de influencia van a tener pinceladas diferentes. Porque, por ejemplo, Venezuela, Cuba, Nicaragua están en un área de influencia y de interés de China y de Rusia. Eso no se va a afectar, no se va a modificar. Los intereses chinos en Perú difícilmente vayan a cambiar con ese enorme puerto importantísimo que hicieron ahí en el Pacífico. Pero sí, Donald Trump, por supuesto que va a tratar de afianzar esa influencia y dejar en paz a Rusia con su área de influencia, a China con la suya, por eso esto de no tocarle la nariz con el tema de Taiwán, y me parece que estos se van a sentar en una mesa y lo van a hablar. Posiblemente sea ahora, el mes que viene, cuando se cumplen los 80 años de la victoria sobre el Japón militarista, esa celebración que se va a hacer muy importante en Beijing, a la cual ya está confirmada la presencia de Vladimir Putin y se espera la confirmación de la presencia de Donald Trump. Yo creo que ese sería un ámbito propicio para una cumbre en ese sentido, pero si no es ahí, va a ser un poco después. Pero vos pensalo así, Gustavo. Donald Trump es un hombre de negocios. Si vos tenés un mercado, el total del mercado, y vos tenés tres principales empresas, las más grandes, ¿qué es lo más lógico? ¿Pelearse entre sí y debilitarse, o cartelizar y dividir el mercado y convivir todos y crecer? Esa es la mentalidad de Donald Trump. Es distinta a la mentalidad que estuvo al frente de la Casa Blanca prácticamente todo el tiempo en estos últimos 80 años, salvo el periodo del primer gobierno de Donald Trump. Entonces, y con esto cierro, China es un actor fundamental, sin duda, y esto Trump ya lo entiende con esas tarifas que puso allá por las nubes. Fíjate cómo después se desinflaron, típica estrategia de Donald Trump de arrancar con una expectativa de máxima totalmente descabellada para después bajar a un punto en el cual los dos se sienten triunfadores.
y que posiblemente era lo primero que esperaba obtener Donald Trump. Fíjate que con la India es totalmente distinto. A la India sí le tiene que mostrar los dientes de verdad, porque la India en 2 o 3 décadas va a ser la segunda economía mundial. Y eso Donald Trump tiene que tratar de evitarlo. China ya es lo que es y no lo va a poder revertir. Europa, me preguntaste Europa. Europa no pinta nada ya. Europa demostró que tiene vocación de trapo de piso. Políticamente está totalmente subsumida a lo que dijo la Casa Blanca durante décadas. Ahora le cambia totalmente el tablero Donald Trump con esta anomalía política que representa y están corriendo como un pollo sin cabeza sin saber a dónde ir. Fíjate la diferencia. Biden le dijo a Europa, Rusia malo malísimo, hay que ponerle sanciones, dejen de consumir el gas ruso, le voló el Nord Stream y Rusia, Europa ¿qué dijo? Sí señor, vamos a comprarle el gas suyo que vale 4 veces más. Resultado, la industria alemana prácticamente colapsó, muchas empresas se fueron a China o Estados Unidos mismo, porque al mismo tiempo Biden hacía una ley antiinflacionaria que promovía la instalación de empresas extranjeras en el país norteamericano. Entonces, ellos mismos se pegaron un tiro en los pies para hacerle el caldo gordo a Estados Unidos. Fíjate qué hace India. Le pone estos aranceles, entre comillas, por comprar petróleo ruso. India le dice, haz lo que quieras, poneme los aranceles que quieras, yo voy a seguir consumiendo el petróleo ruso, porque es lo que nos permite a nosotros crecer con precios competitivos en nuestra industria. Haz lo que quieras. Eso hace un país soberano. Los europeos se pegaron un tiro en el pie. Y vos fijate por qué esto que te decía de India antes, a China, ayer creo que fue, le preguntaron a Trump si le iba a poner los mismos aranceles a China que consume petróleo ruso. Y dijo, no, a China no. Porque es distinto el trato, el diálogo con China es distinto. Ahí sentémonos los tres y vamos a negociar. A India no quiere que se suba a la mesa. Va a ser un desafío grande para Trump en el futuro. Pero Europa, y más mientras siga como sigue, liderada por estos globalistas, por estos tipos, estos que son cachorritos de George Soros, como el presidente del gobierno español es un cachorro de George Soros, Macron responde a la banca Rothschild, el nuevo canciller alemán Merz es de BlackRock. O sea, todos estos tipos vienen de estas corporaciones que quieren gobernar el mundo y poner al frente títeres que gerencien a favor de sus intereses y a espaldas de los intereses de sus pueblos. Y en todo este análisis geopolítico que has hecho, ¿cómo ves a nuestro país, Argentina? Un desastre. O sea, ahí desgraciadamente me rompe el corazón porque sinceramente yo veo que, a ver, hablando desde lo geopolítico, yo no te voy a hablar dos cosas, te puedo hablar de lo nacional, que puede ser que el gobierno me parece desastroso, pero tiene un punto a favor que es haber ralentizado muchísimo la inflación, eso no se puede discutir. El costo al que lo hizo también es altísimo, eso tampoco se puede discutir, pero en la psiquis de los argentinos la inflación es tan gravitante que te anestesia respecto de otros temas. La oposición es un desastre, no articulan nada, me parece que dan vergüenza ajena, y en lo geopolítico el presidente Milei es un ignorante. Genera alianzas, esta alianza amorosa con el Estado de Israel que no se entiende demasiado bien por qué tendría que involucrarnos en un conflicto que nos es ajeno, que acá en nuestro país fue construido por los inmigrantes, los gallegos, los tanos, los judíos, los turcos, alemanes, rusos, o sea, de todos lados, y acá todos convivieron en paz. ¿Para qué traernos ese conflicto con esta cosa tan sobreactuada incluso, ¿no?, con el Estado de Israel? Y tomando medidas que demuestran que es un ignorante, porque vos te acordarás que cuando asumió la presidencia estaba Biden, que él se declara tan fanático de Donald Trump, y con Biden fue un trapo de piso él. Hizo todo lo que le dijo Biden, inclusive esto de recibir a Zelensky aquí en Argentina, dándole una puñalada por la espalda a Rusia que siempre fue amigo nuestro, que nos respaldó en la guerra de Malvinas, que salvamos innumerables vidas durante la epidemia del COVID con las vacunas rusas, que fueron los primeros que nos dieron
vacunas al mismo tiempo que se estaba vacunando al pueblo ruso, que en ningún país primero se garantiza su pueblo, su población, y después manda a otros países. Bueno, Rusia hizo eso. Rusia fue el primero que llegó a ayudar y el último en irse cuando fue la tragedia del Ara San Juan. Los equipos de rescate rusos fueron los primeros que llegaron y los últimos en irse. Entonces, hacer eso porque te lo pidió Biden a mí me parece que denota cierta ignorancia, al punto que en la foto de familia que se llama lo puso a Orbán y a Zelensky parados juntos cuando si pudieran apuñalarse el uno al otro lo hacen. Entonces es un muchacho que es muy ignorante y por eso obviamente la Argentina no tiene geopolítica, no tiene estrategia a largo plazo en lo geopolítico, que para ser honesto tampoco le puedo echar toda la culpa a Zelensky, bueno, un fallido, a Milei, porque en realidad toda la clase argentina, la clase política argentina es muy ignorante en lo geopolítico. Las barbaridades, las brutalidades que hizo Alberto Fernández en el terreno geopolítico son garrafales. Cuando va apenas una semana, 10 días antes de iniciarse la operación militar especial a Moscú, yo estaba allá en ese momento, a hacer una declaración de amor, por lo menos, a Vladimir Putin, diciéndole que quería que la Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia en Latinoamérica, cosa que yo avalo y estoy totalmente de acuerdo, pero comienza la operación militar especial y declara públicamente que la agresión rusa, que la invasión, que lo condenen las Naciones Unidas. A ver, hermano, yo un año antes había escrito un artículo avisando que eso iba a pasar si la OTAN seguía por ese camino. Entonces, no tenés asesores que te digan, para Albertito, frena un poco, no vayamos ahora que se va a armar lío y después vas a tener que desdecirte. ¿Entendés? Eso como un ejemplo. Cristian Lavesa, analista internacional, que nos deja toda su visión acerca de cómo está moviéndose el tablero geopolítico en el globo. Muchas gracias, Cristian, por haber estado. No, gracias a vos, Gustavo, por la invitación y encantado como siempre de estar acá en Pergamino y en esta querida radio.